Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que nos acompañan día a día para seguir este estudio de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 54 y vamos a seguir estudiando y en cada oportunidad. Primeramente estamos aprovechando el tiempo para poder fundamentarnos, para poder tener esa plena seguridad de que este mensaje de justificación por la fe, como hemos dicho, lo encontramos en la Biblia y también lo encontramos en los libros del Espíritu y Profecía, y luego necesitamos también ir a la fuente o a los escritos o a los sermones que dejaron los mensajeros de 1888. Prácticamente ya hasta aquí hemos leído más de 100 citas que justifican y que dan crédito y que asegura la hermana White, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios envió a los mensajeros con el último mensaje para el pueblo de Dios y para el mundo, y es el mensaje más precioso que el ser humano necesita. Ya tenemos una cierta seguridad y vamos a seguir estudiando acerca de cómo la hermana White lo calificaba y lo presentaba. En su gran mayoría hemos visto cómo la oposición continuaba, y realmente la oposición era la misma oposición que el pueblo judío manifestó contra Jesús cuando Jesús estaba en esta tierra. Por eso nosotros ahora tenemos muchas advertencias más. Aquí en el libro de Evangelismo, página 503, allí la hermana White escribe y dice: Satanás nos ha sacado ventaja. A ver, voy a repetir. Satanás nos ha sacado ventaja. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Así que ese mensaje último que Dios mandó para el mundo, el mensaje de la justificación por la fe, si los centinelas y los mensajeros, dice, si el pueblo hubiera aceptado, si los líderes, los pastores hubieran aceptado, ya ese mensaje, dice, ya se hubiera dado al mundo ya. Así como hemos estado diciendo de que ese mensaje iba a ser como fuego en el rastrojo. Pero Satanás, dice, nos ha sacado ventaja. Pero la obra está atrasada en muchos años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Y ahora nosotros necesitamos aprender de la historia. ¿Por qué estamos estudiando toda esta historia o la triste historia de este mensaje con el pueblo adventista? Para sacar una lección, para que nosotros en este tiempo no podamos volver a repetir. Por eso en Mensajes Selectos, tomo 2, 449, nos dice: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Así que tenemos la plena seguridad. Si estamos entrando a la obra final de Dios en este mundo, a la lucha entre el bien y el mal, entonces la historia se va a repetir. La historia de 1888 se va a repetir, por eso necesitamos estudiar. La historia también de la Edad Media se va a repetir también. La historia también cuando los apóstoles llevaron el Evangelio al mundo, esa historia se va a repetir. Y la historia cuando Jesús vino a esta tierra, esa historia también se va a repetir. Así que ese es el motivo que nos impulsa a dedicar este tiempo y a seguir estudiando. Dice, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para los últimos días.
En el mismo libro, Mensajes Selectos, ahora tomo 3, 479, nos dice: los profetas escribieron para sus días y para los nuestros. Estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrirían en sus días, y Daniel, Isaías, Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Esta es otra buena nueva que necesitamos saber, de que los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que escribieron no solamente eran para sus días, sino también para nuestro tiempo. Necesitamos entonces estudiar, revisar también qué es lo que los profetas escribieron para nuestro tiempo, cómo este mensaje iba a ser tratado y cómo este mensaje iba a llegar también al mundo y cómo los sinceros iban a aceptar y beneficiarse. En el mismo libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 386, sigue diciendo: nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Ahí la urgencia de poder consultar a los profetas. Ahí tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores. Ellos, dice, hablaron, escribieron, dice, menos para su tiempo y más para nuestro tiempo. Conforme la Biblia también asegura en 1 Corintios 10:11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en 1 Pedro 1:12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que todo lo que ha sido escrito, toda la historia, es para nosotros. Necesitamos aprender de esa lección. Y en esta noche vamos a leer en Jeremías capítulo 5, el verso 29 al 31. Ahí tenemos lo que Jeremías escribió, que era para su tiempo y es para nuestro tiempo también, conforme hemos leído. ¿Qué dice allí? Dice: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Así que Dios está observando, Dios está tomando nota, los ángeles, de todo lo que acontece en este mundo y de todo lo que está aconteciendo también con este mensaje que estamos estudiando. Y cómo cada uno lo estamos escuchando, cómo lo estamos analizando, investigando, estudiando, buscando, cómo es el hambre que tenemos, o cómo también es nuestra indiferencia, o nos estamos resistiendo, o somos incrédulos. Todo eso está registrado, dice. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas, dice, profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? A ver, voy a repetir el último verso 31, Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían
por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esa es la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos. Así como en aquel tiempo, Jeremías también se preguntó, ¿qué pues dice haremos nosotros ahora? Porque ya llegó el fin. ¿Cuál es el problema que aconteció en los tiempos antiguos? Hoy en día también eso acontece. ¿Por qué, como hemos leído, ya este mensaje de salvación, este mensaje de justificación, de victoria sobre el pecado y de hacer conocer a Cristo, a Dios, a todo el mundo, ya debería haberse dado? Pero ¿qué pasó? Satanás dice que sacó ventaja, los mensajeros se durmieron, los mensajeros fueron indiferentes, se han opuesto, criticaron y todas las cosas acontecieron contra este mensaje. Y la Biblia asegura de que los profetas profetizaron mentira. Hoy en día, en lenguaje moderno, los profetas son los pastores, los ministros, los misioneros, los maestros, los predicadores, los teólogos. ¿Qué han hecho? Dice, enseñaron mentira, profetizaron mentira. Por eso es que estamos aquí todavía en este mundo y aún tenemos que enfrentar los males de este mundo. Y no solo ellos, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Así que también los sacerdotes a quienes se aplica hoy en día son aquellos que creen que están dedicados al servicio de Dios, porque los sacerdotes antiguamente eran personas que se dedicaban al servicio del santuario, del templo. Y hoy en día también los religiosos que creen que están dedicados a llevar este evangelio, a enseñar este evangelio, a predicar este evangelio, también dice ellos eran dirigidos, dice, por los profetas, a profetizar mentira también. Y tercero, y mi pueblo así lo quiso. También el pueblo, los creyentes, nosotros también dice, así lo hemos querido, así lo hemos aceptado, así nos ha gustado y nos hemos conformado. Ese es el problema en todos los tiempos y hoy en día también ese es nuestro problema. Ahora la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora que el fin está llegando, ¿qué haremos nosotros? La Biblia responde que debemos redimir el tiempo. O dice, despiértate tú que duermes. Necesitamos levantarnos y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de apropiarnos del oro afinado en fuego, que es el amor y la fe. El amor y la fe es la justicia, es Cristo. Necesitamos lo más urgente posible todo esto. En el capítulo 7 de Jeremías, Dios ¿qué le dijo a Jeremías? Como el pueblo pues desconocía, ignoraba el tiempo en que vivían, ignoraban, no entendían el mensaje que necesitaban para poder enfrentar las crisis y a los enemigos que en aquel tiempo los invadía al pueblo de Dios. Jeremías pues ahora como todo mensajero, como todo el que lleva este evangelio, quería pedir a Dios, quería orar a Dios para que Dios tenga todavía clemencia con el pueblo. Pero en Jeremías 7:16, ¿qué le dijo Dios? Tú, dice pues, Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque yo no las oiré. ¿No ves lo que éstos hacen en sus ciudades de Judá
y en las calles de Jerusalén. Hoy en día también no vemos todo lo que los religiosos, los creyentes, los laodicenses, los adventistas hacen en sus iglesias, en sus ciudades, en sus casas. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. El pueblo de Dios estaba en aquel tiempo así. Todos estaban de acuerdo, tanto los hijos, el papá, la mamá. Dice, los hijos recogían leña, los padres, dice, prendían el fuego y las mujeres amasaban la masa. ¿Para qué, dice? Para ofrecer ofrendas a dioses ajenos, a los ídolos. Hoy en día también los religiosos pues han creado, han inventado, enseñan un evangelio pervertido, un evangelio solo de amor, un evangelio sin condiciones, un evangelio donde el ser humano puede servir a dos dioses, al mundo y a Dios también. Porque al religioso le gustan las cosas de este mundo, vivir en comodidad, vivir en su ciudad, en su casa, trabajar en su trabajo, estudiar, prepararse, ser siervo del mundo, esclavo de la economía, esclavo de la educación del mundo, esclavo de los poderes de este mundo. Ahí están los ídolos, y todos están de acuerdo, tanto el papá, la mamá, los hijos, y aún los hermanos y toda la iglesia, y también los pastores, misioneros, teólogos, todos se han puesto de acuerdo. Pero ahora han provocado, dice, a ira a Dios. Dios tan misericordioso que nos ha dado la vida, la salud, nos ha dado pues fuerzas para trabajar, para tener todas las cosas para vivir en este mundo, pero nosotros nos hemos olvidado de consagrar nuestras vidas enteramente a Dios, porque nunca hemos pensado que iba a llegar un tiempo difícil, como dice en el capítulo 5 que hemos leído. ¿Qué nos decía? Nos decía de que cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, porque los profetas profetizan mentira, dice. Y el pueblo está de acuerdo. Por eso hasta hoy el mensaje no se ha llevado al mundo, tampoco nuestras vidas no han cambiado y no tenemos el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana y el poder para vencer al pecado, a todos los males que hay en nuestra familia, en el medio donde vivimos. Y el Espíritu de Profecía confirma esto en Joyas tomo 1, 98. Dice, ministros que se dedican a la obra solemne y de tanta responsabilidad de proclamar el mensaje del tercer ángel. Pero si la verdad no ha santificado ni purificado las manos y el corazón de aquel que ministra las cosas sagradas, está expuesto a hablar de acuerdo con su propia experiencia imperfecta. Su consejo no es entonces de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los mensajeros, los ministros? Dice, ellos, dice, tenían la solemne responsabilidad de llevar el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Debían llevarlo, dice, al pueblo, al mundo. Pero el problema es que sus vidas, dice, no han sido santificados ni purificados, ni su corazón, ni sus manos no están limpios. Por lo tanto, dice, están expuestos a hablar con su propia experiencia imperfecta, llevar el mensaje imperfectamente, palabras imperfectas, vida imperfecta. Y todo lo que aconsejan y hablan, dicen, no es de Dios. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad,
pero no son santificados por ella, y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y en doctrina. Así como dice en Jeremías capítulo 5, el pueblo también dice, así lo quiso, lo aceptó, lo acarició, le gustó. Así hoy en día dice, a ese tipo de mensajeros, dice, no santificados, dice, ¿qué hacen? Consienten en que ellos prediquen y lo sostienen y aún lo alaban. El mismo problema que hubo en tiempos antiguos se está repitiendo y con mayor fuerza se va a repetir. En Joyas tomo 1, 535, hombres que no están siquiera convertidos a medias, que confían en sí mismos y se creen suficientes por su carácter y predican la verdad a otros. Entonces los predicadores ni siquiera están convertidos a medias, dice. Por lo menos los discípulos estaban convertidos a medias, porque los discípulos habían dejado todo, su trabajo, sus redes, sus familias, su casa, todo. Así dijeron los discípulos a Jesús, nosotros hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Pero los discípulos todavía no se habían entregado completamente sus vidas, o sea, su yo, su egoísmo, porque ellos todavía pensaban, dice, en ser grandes en este mundo. Amaban los cargos, amaban la comodidad o las ventajas de este mundo. Todos los discípulos eran medio convertidos. Así hoy en día también los que predican ni siquiera están medio convertidos, dice. O sea, no han dejado ni el mundo, ni tampoco han renunciado a su egoísmo, a su vida antigua, a su mente carnal. Y se creen, dice, autosuficientes y predican la verdad. Pero Dios no obra con ellos, porque no son santos en su corazón ni en su vida. Así que Dios no puede obrar con ellos. Cristo no puede ir a predicar el Evangelio con ellos. Como dice, id y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros. Cristo no puede estar con ellos. ¿Por qué? Porque dice, no son santos en su corazón ni santos en su vida. Siguen siendo pecaminosos. Viven la vida religiosa con la vida natural, con la vida carnal, con el corazón egoísta, con la mente humana. Con sabiduría humana predican la verdad. No tienen una vida santa ni un corazón santo. Entonces, Cristo no puede morar en su corazón. El Espíritu Santo y Cristo no pueden morar, dice, en un corazón pecaminoso, con pecado, porque Dios es santo. Dice, no andan humildemente con Dios. Debemos tener un ministerio consagrado y entonces veremos la luz de Dios y su poder favorecerá todos nuestros esfuerzos. El pueblo necesita un ministerio consagrado, santo. Dios nos cuida 280. Se nos intima a que toquemos alarma para que el pueblo oiga. Los vigías no deben fallar ahora. Deben velar y orar para poder tener una clara noción de sus obligaciones. Ahora, el deber nos toca a nosotros que escuchamos estas palabras de Dios. Porque estas palabras, por fe necesitamos escuchar. Si escuchamos por fe y aceptamos por fe, estas palabras no van a ser palabras sin vida, letra muerta. Deben ser palabras con poder. Y si escuchamos con el oído de la fe, se nos intima, dice, a que toquemos alarma para que el pueblo oiga. Ya que los pastores, misioneros, teólogos, maestros no son santos y por lo tanto Dios no los puede usar porque lo que predican la verdad no tiene poder, ahora nosotros somos llamados, dice, todos los que escuchemos, sea quien sea,
La Biblia dice, cualquiera que quiera seguirme. En cada día con Dios 334. Cuando sus ojos reciban el colirio celestial, se darán cuenta de que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Vendrán a la fuente abierta para Judá y Jerusalén y aplicarán la sangre de Cristo a sus almas, pobres y enfermas de pecado. Necesitamos entonces, para tocar alarma, para que el mundo oiga, necesitamos colirio celestial. Necesitamos que Cristo abra nuestro entendimiento para que podamos primeramente vernos nosotros, porque el mensaje de la justicia por la fe hace una obra interna, una obra personal, nos lleva a una reforma completa, a un cambio completo, para que podamos vernos que humanamente somos pobres, miserables, ciegos, desnudos. Necesitamos humillarnos y desecharnos a nosotros mismos para que Cristo pueda crear una nueva vida. En Cada Día con Dios, página 47, nos dice, todo el que quiera emprender una obra de reforma enfrentará una decidida oposición. Esta tarea requiere abnegación. Ahí tenemos la historia. Todos los profetas del Antiguo Testamento enfrentaron oposición. Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, todos enfrentaron oposición. Por eso necesitamos recibir a Cristo. Cristo es poder de Dios para salvación, para enfrentar con ese poder, no nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros y nosotros escondidos en Cristo. Ahora vamos a leer en Joyas tomo 2, 162. Dios está preparando a hombres humildes y contritos para que lleguen a ser obreros valiosos. Les está dando una experiencia que la sabiduría humana no puede explicar. El Salvador dijo, si estos callasen, las piedras clamarían. Lucas 19:40. Entonces, Dios se ha visto obligado a pasar por alto, como en 1888 pasó por alto. ¿A quién? Pasó por alto a los dirigentes del pueblo adventista. Y aún, como la profeta o la profetisa o la mensajera no era bien visto ya por el pueblo adventista, entonces Dios tuvo que suscitar otros mensajeros. Así hoy en día dice Dios va a actuar. Y vamos a leer un último párrafo en Joyas tomo 2, 162. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro en cuanto a salir del campamento cargados de oprobio. Si nosotros no tomamos decisiones, pero antes de tomar decisiones tenemos que conocer las condiciones de la salvación. Toda promesa es condicional. Si no conocemos todo esto, dice, y seguimos siendo, dice, mundanos, dedicados al mundo, o quizás la mitad al mundo y la mitad a Dios, o egoístas, ¿no? Y todo lo que hacemos es por interés egoísta, por ganancia, por beneficio, por lograr alguna ventaja. Es como hoy en día el ministerio ya no es un ministerio de gracia, es un ministerio, ya son trabajadores, ya son personas que lo han tomado como un trabajo el predicar el Evangelio. Entonces, eso se llama egoísmo también. Pero Dios quiere llamarnos a nosotros. Y si nosotros seguimos igual que ellos, nos pasará por alto, dice.
Y Dios buscará, dice, a los menos ambiciosos de honores mundanales. Y ellos, dice, aceptarán gustosamente y Dios los preparará. La obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Dios suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, que busquen fuerza y consejo de lo alto. Así que Dios está esperando que los seres humanos acepten el llamado y que se relacionen con Él, que se conecten con Él, que entreguen su vida a Cristo, todo lo que uno es y todo lo que tiene. Ahí está el secreto para que Cristo entre a nuestro corazón y pueda limpiar todos los pecados desde su raíz, desde la raíz del egoísmo, y pueda quebrantar nuestro corazón y podamos recibir un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón santo, una mente santa, donde el Espíritu Santo pueda morar y pueda dirigirnos. Ese es el objetivo del plan de salvación. Y Dios pueda ser nuestro Maestro, y Dios pueda instruirnos, pueda educarnos y pueda llenarnos de conocimiento, impartirnos el pan celestial para que podamos salir a impartir ese pan al mundo que perece. Ese es el objetivo de nuestro estudio que estamos realizando en este tiempo de mucha necesidad. Ahora vamos a leer algunos pocos párrafos para continuar con nuestro estudio. El día de ayer quedamos en los materiales de Elena White de 1888, en la página 1004. Estamos ya en el tomo tercero ya. Y ahora vamos a leer en la página 1009. Dice así: el Señor Jesús queda deshonrado cuando los hermanos de una misma fe se acusan y minimizan la influencia de uno de los mensajeros delegados del Señor. Los enemigos de la verdad sacarán el máximo provecho del más pequeño detalle con el que puedan suscitar suspicacias hacia los hombres, mediante los cuales Dios está dando luz al pueblo. Eso siempre ha existido desde tiempos antiguos. A los mensajeros que traen luz, a los que delega el Señor, a los que lo usa como instrumentos, siempre hay enemigos de la verdad que se oponen y lo minimizan y aún lo empequeñecen. El poner el obstáculo que sea en el camino de esa luz hacia el pueblo será registrado como un grave pecado a la vista de Dios. Que la influencia llena de gracia que Dios le ha dado para salvar al alma de la ruina no sea empleada para debilitar la influencia de otros a quienes el Señor está usando. Así que oponerse en cualquier forma que sea o en cualquier manera es un pecado, dice, grave a la vista de Dios. Página 1011. Usted pensó que podía hallar inconsistencias en las enseñanzas de A.T. Jones y E.J. Waggoner. En la intensidad de sus sentimientos pueden cometer equivocaciones. Sus expresiones pueden en ocasiones ser más enérgicas de lo que sería bueno para impresionar favorablemente las mentes. Pero no conozco pecados mayores que los de albergar celos y odio contra los hermanos mensajeros. Aún, dice, un hermano que presenta un punto de vista que no armoniza exactamente con su comprensión de las Escrituras, el yo se pone en pie, aparece un espíritu determinado e impetuoso,
se coloca al hermano en una posición que deteriora su influencia. ¿Sobre quién redundará el mal? Sobre el Hijo de Dios infinito. Así que toda oposición, toda forma de objetar las enseñanzas, que recae, dice, sobre el Hijo de Dios, no sobre el mensajero, porque el mensajero es un instrumento que Dios ha mandado. En la página 1012, sus hermanos no son como basura inservible, no merecen ser tomados a la ligera, como han hecho algunos en los últimos años. En los libros del cielo hay graves registros por examinar, y en relación con la manera en la que algunos han tratado lo que fue comprado por la sangre de Cristo. Así que el pueblo adventista, en su gran mayoría, ¿qué hicieron? Lo trataron mal, como algo que no sirve, que no merece, que no tiene, que no es precioso. Lo desvaloraron. Pero dice, todo está registrado porque son mensajeros que el Señor, por su sangre, ha hecho posible que traigan el mensaje para el pueblo de Dios. Página 113. Deberíamos ser los últimos de la tierra en permitirnos en lo más mínimo el espíritu de persecución hacia aquellos que están llevando el mensaje de Dios al mundo. Así que en aquel tiempo el pueblo adventista emprendió una persecución contra los mensajeros Jones y Waggoner, y aún contra la hermana White. ¿En qué forma? Tuvieron que separarlo. Como hemos dicho, a la hermana White lo mandaron a Australia, al hermano Waggoner lo mandaron a Inglaterra, y al hermano Jones lo dejaron en América del Norte. Ese es el rasgo más terrible de falta de cristianismo que se ha manifestado entre nosotros desde el encuentro de Minneapolis. Algún día se lo verá en su verdadera significación, con toda la carga de horror resultante de él. Todo, dice, Dios lo tiene registrado. En la página 115, hemos esperado que un ángel venga del cielo, a fin de alumbrar toda la tierra con su gloria. Pero ese poderoso ángel no trae un mensaje suave y agradable, sino palabras calculadas para agitar poderosamente los corazones de los hombres. En 1888 el pueblo adventista se equivocó. Ellos pensaron que Dios iba a mandar ángeles del cielo. Ellos pensaron que los dirigentes del pueblo adventista iban a dar ese mensaje. Pero como los dirigentes no estaban preparados, no estaban convertidos, no tenían un corazón santo, limpio, no tenían una vida santa, dirigida por el Espíritu Santo, Dios tuvo que pasarlos por alto. Hoy en día también eso mismo puede volver a repetirse, porque la historia dice se repetirá. Ahora vamos a leer página 1022. Algunos pueden decir, no odio a mi hermano, no soy tan malo como eso, pero qué poco conocen sus propios corazones. Pueden creer que tienen el celo por Dios en sus sentimientos contra su hermano. Si las ideas de éste parecen de alguna manera estar en conflicto con las suyas, afloran a la superficie sentimientos que nada tienen que ver con el amor. No muestran disposición alguna a armonizar con él. Sea que estén o no en abierta enemistad con su hermano, ese puede estar llevando un mensaje de Dios al pueblo, justamente la luz que se necesita para este tiempo. Aquí nos habla de hermanos, de dirigentes que no concordaban con esa predicación del mensaje de la justificación por la fe. Y por eso tenían ese pensamiento de desacuerdo en aquel tiempo.
y mostraron ese mal espíritu de enemistad contra el hermano Jones y Waggoner. Pero dice, eso es peligroso, oponerse a la luz que Dios está mandando. Hoy en día también hay creyentes que llegan a esta condición por la incredulidad. No están conformes con el mensaje ni el mensajero. Pero ¿qué debemos hacer? No es oponerse ni estar en desacuerdo, sino deberíamos nosotros, dice, analizar si es así como está en la Biblia, si es así como está en los libros del Espíritu Profecía, o si es así como está en los sermones y libros de los hermanos Jones y Waggoner. Así como ahora estamos leyendo estos 4 tomos que la hermana White dejó escrito. Y ahora ya, gracias a Dios, tenemos ya en español. Página 1023. ¿Soportará el mensajero de Dios la presión ejercida contra él? Si es así, es porque el Señor le ordena tenerse en su fortaleza y vindicar la verdad enviada por Dios. La hermana White ya avisoró si el mensajero iba a resistir o no esa oposición tenaz que se levantó en 1888 y en los años subsiguientes. Página 1024. Cuando la verdad es presentada por uno que está santificado por ella, tiene una frescura, una fuerza, que da un poder que trae convicción al creyente. La verdad con su poder sobre el corazón es preciosa y la verdad dirigida al intelecto resulta clara. Ambas son necesarias, la palabra y el testimonio interior del Espíritu Santo. Entonces el que lleva este evangelio necesita hablar las palabras de Dios que vienen realmente por inspiración del Espíritu Santo. Y esas palabras, dice, ¿cómo son? Son frescos, tienen fuerza, tienen poder, trae, dice, convicción al creyente y poder al corazón, dice, y es precioso. Y resulta, dice, claro al intelecto. Pero sí, y el mensajero, dice, tiene también el testimonio interior del Espíritu Santo. Vive la vida espiritual. Pero si no es así, la palabra o la verdad solamente será una teoría, será un mensaje cansador, un mensaje seco, un mensaje sin vida. Y una repetición de las palabras ya comunes y muy conocidas. Dios es el que da nueva vida a su palabra. Dios hace fresco al mensaje. Así como el salmista dice, Jehová es mi pastor. Y el pastor es el que trae pasto fresco, pasto nuevo. Página 1024. Ha habido un esfuerzo determinado por anular el mensaje que Dios ha enviado. Página 1025. Si los mensajeros del Señor, tras haberse tenido a favor de la verdad por un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonrasen a aquel que les ha asignado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No, ya que la Biblia es verdadera. La hermana White, inspirado por Dios, avisoraba, daba la prevención, que los que desean sinceramente la salvación no debían mirar al mensajero, porque el mensajero es un instrumento de las manos de Dios. El ser humano, por más santo y justo que sea, puede caer. Así dijo la hermana White. Y eso no va a anular la verdad, porque lo que ellos enseñan no es un nuevo mensaje. Ese mensaje está en la Biblia, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nosotros no hemos dedicado nuestro tiempo, no nos hemos concentrado a estudiar, por lo menos como estudian una ciencia los seres humanos en este mundo.
Los seres humanos en este mundo para estudiar una ciencia, sea medicina, ingeniería o cualquier otra ciencia, dedican pues ¿cuántos? 5, 8, 10 años. Y años completos, días completos. Nosotros no hemos hecho así la Biblia. Por eso Dios mandó los testimonios del Espíritu, profecía. Tampoco no hemos hecho así. Y ahora Dios ha mandado al mensajero. Pero el mensajero, dice, puede caer, puede desviarse. Pero eso no va a convertir la verdad en mentira, porque está en la Biblia y está en los libros del Espíritu de profecía. Esa es la seguridad que tenemos del mensaje que estamos estudiando y que necesitamos para tener una salvación completa, una transformación total de nuestra vida, para enfrentar los últimos días difíciles de la historia de este mundo. Vamos a dejar aquí este estudio de los materiales de Elena White de 1888. Ahora todavía nos queda un poco de tiempo. Vamos a seguir estudiando el mensaje de la justificación por la fe. Estamos estudiando cómo un verdadero cristiano, nacido de nuevo espiritualmente, con el manto de la justicia de Cristo, cómo debe mantenerse conectado, unido, dependiendo y permaneciendo en Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, uniendo la humanidad con la divinidad, la voluntad con la voluntad de Dios, la mente con la mente de Dios. Así vivir la vida de Cristo. En este libro Maravillosa Gracia de Dios 212 dice así: pero esta, como otras promesas, también es dado bajo una condición. Aquí nuevamente repetimos, todas las promesas de Dios es bajo condición. Aún la promesa que dice orad sin cesar, como hemos leído en Jeremías capítulo 7 y el verso 16, ¿qué le dijo al profeta Jeremías Dios? Ya no ores, dice, por este pueblo. En vano oras, yo no voy a escuchar, dice, porque ellos dicen que están sirviendo a dioses ajenos. La condición para que Dios escuche la oración es que el creyente no siga tras dioses ajenos. Ahora los dioses ajenos son modernos en este tiempo. Para unos su Dios es la comodidad, para otros son los lujos, para otros es el dinero, para otros su Dios es el trabajo, para otros el estudio, para otros la vida en la ciudad, para otros su negocio, su empresa. Si el ser humano está concentrado y ama esas cosas como el joven rico que amaba sus bienes, entonces su oración no va a ser escuchada. La condición es que su vida no se consagre al mundo, sino se consagre a Dios. Dice, hay muchos que creen y profesan pedir el cumplimiento de la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben ningún beneficio. Aún piden a Dios, a Cristo, para que entre en su corazón. Aún piden el Espíritu Santo para nacer de nuevo o la lluvia tardía, pero no reciben, dice, ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no han cumplido la condición. La mayor condición es renunciar a sí mismo. San Lucas 9:23 dice, el que quiere seguirme, dice, o cualquiera que quiera seguirme, cualquiera, no interesa quién sea, pero niéguese a sí mismo, dice, negarse el yo, negarse nuestra vida humana. Esa es la condición. Y luego dice, renunciar a todas las cosas del mundo. Y todas nuestras ganancias, también traer esas cargas, ponerlos a los pies de Cristo. Esa es la condición para que Cristo entre al corazón y podamos recibir el Espíritu Santo
para que el Espíritu Santo engendre una nueva vida y podamos nacer a una vida nueva, nueva creación. No entregan, dice, el alma para ser guiada y regida por los instrumentos divinos. El problema es no hay una entrega completa, solo es entrega a medias o superficial o solo de palabras. Dice, no podemos utilizar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros. Filipenses 2:13. Dios es el que obra en vosotros, dice, tanto el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a ser guiados, quieren dirigirse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial, el Espíritu Santo. Necesitamos aprender de Cristo. Cristo nació del Espíritu Santo, porque a María el ángel dijo, el Espíritu Santo, dice, ha engendrado en ti, dice, un santo ser que nacerá. Entonces, Cristo vivió dirigido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando se bautizó, ¿a dónde le llevó? Al desierto. El Espíritu Santo le llevó al trabajo, a los negocios de su Padre. Entonces, si nosotros nacemos del Espíritu, el Espíritu Santo nos llevará, dice, a hacer las obras de Dios, a servir, como Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. A ese trabajo nos llevará. Es difícil que el Espíritu Santo nos lleve a servir al mundo, a ser esclavo del mundo, a utilizar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros bienes para el mundo. El Espíritu Santo no trabaja para eso. Solo el espíritu de Satanás lleva a eso. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdad del Evangelio con poder. Alza tus ojos, página 54. Si no estamos bajo el control de Dios, si no nos conduce la inspiración del Espíritu, nuestra manera de ser no será aceptable a Dios. La única forma como Dios nos puede aceptar es que pasemos a estar bajo el control de Dios y que nos conduzca, dice, la inspiración del Espíritu Santo. Ahora sí, nuestra vida llena de buenas obras será aceptado por Dios. Pero si Dios no controla nuestra vida, si no tenemos al Espíritu de Dios, el amor en el corazón, por más obediencia estricta que practiquemos de la ley de Dios, por más que prediquemos la teoría de la verdad, Dios no lo va a aceptar. Ahora, lógico, no está prohibido predicar la teoría, no está prohibido hacer buenas obras, no está prohibido a cumplir la ley de los 10 mandamientos. Pero el problema es que Dios no va a aceptar, porque el ser humano injertó la verdad en un corazón natural egoísta. Y entonces Dios no lo puede utilizar. Seguirá sirviendo para el reino de este mundo y del mal. Alza tus ojos, 185. ¿Qué nos dice allí? Ahí nos dice que cuando obedezcamos su voluntad, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Entonces, si Dios dirige nuestra vida, el Espíritu Santo es el que nos guía y nos muestra el camino, y nosotros obedecemos, si nosotros aceptamos y nosotros estamos de acuerdo con la guía, pero dice, la obediencia saldrá por medio nuestro de nuestra vida y los seres humanos verán como que nosotros lo estamos realizando esas obras. Pero en realidad no es el ser humano el que realiza las obras perfectas y buenas, sino es Dios, dice. Los tales no poseerán una disposición no santificada y egoísta. Su vida entonces no será
una vida no santificada egoísta, sino será una vida santa y una vida de amor abnegado, lista para llevar a cabo sus propios deseos, o sea, de Dios, sino que manifestarán un celo ferviente y decidido por la gloria de Dios. No querrán hacer nada con sus propias fuerzas y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover el yo. Ahí está el secreto de la vida cristiana, victorioso, de éxito y de perfección. ¿Cómo va a ser el ser humano humanamente? Porque la humanidad no muere. El hombre viejo no muere, solo que está en la cruz o subyugado está a Cristo. Tiene el freno del Espíritu Santo. Por eso es que ahora el nuevo creyente, con esas fuerzas humanas, dice, no querrá hacer nada con sus propias fuerzas y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover el yo, no dar lugar al yo. Ese yo que está preparado para trabajar en este mundo, ese yo que está preparado para utilizar su sabiduría, su fuerza, su habilidad. No, debe mantenerse, dice, ahí relegado, ahí separado, porque el yo no puede obrar las obras de justicia, porque contaminaría. Esa es la vida cristiana perfecta en Cristo. Si así aprendemos a vivir la vida cristiana, entonces estamos preparados, dice, para la venida de Cristo. Ya para terminar vamos a leer En Dios nos cuida 361 y en Lugares Celestiales 228. Dice así: la tentación más poderosa no puede excusar el pecado, por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma. La transgresión es un acto nuestro. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a nadie a pecar. Debe haber consentimiento de la voluntad, sometimiento del corazón al yo, pues de otro modo la pasión no puede vencer la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Si nosotros hemos nacido a vida nueva, tenemos el Espíritu Santo, el amor en el corazón, vivimos conectados, andamos con Dios, es imposible, dice, que el pecado pueda vencernos. Nadie puede obligarnos, dice, ni el infierno, nadie a pecar. Y si cedemos, dice, al yo, al pecado, al egoísmo, a todo mal, es, dice, con nuestro consentimiento y nuestra voluntad. El pecado es solamente acto nuestro por elección y sufriremos las consecuencias. Hemos estudiado ya, pecado no solamente es cometer actos, sino pecado es en el deseo. Si tenemos ese deseo en el corazón, la concupiscencia de las cosas de este mundo, ahí está el pecado. O en nuestra mente los pensamientos, imaginaciones, ahí está el pecado. O en las palabras, hablamos palabras airadas o palabras para que puedan llevar al pecado, entonces somos pecadores por nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo no nos puede obligar. Perdemos la justificación, perdemos la justicia. Terminemos de leer. La voz del deber es la voz de Dios, un guía innato dado por el cielo, ya sea que lo que hagamos sea placentero o no, debemos realizar la tarea que está puesta directamente en nuestro camino. Si el Señor desea que lleváramos un mensaje a Nínive, no le sería agradable que fuésemos a Jope o Capernaum. Dios tiene razones para enviarnos al lugar hacia el cual nuestros pies son dirigidos. Así que Dios quiere dirigir nuestra vida.
Podemos, dice nosotros, desviarnos del camino como Jonás. Pero el Señor dice, si nosotros escuchamos todavía la voz de Dios en nuestra conciencia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, nos hará volver. Aceptaremos la guía, así como Jonás. Jonás volvió del camino de Jope y volvió a Nínive. Aceptó que Dios le regrese. Nosotros necesitamos aprender a entender la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos ser educados, instruidos para conocer la voz de Dios. La vida cristiana no es obedecer a la letra muerta, al escrito, sino es obedecer al que ha inspirado el escrito, la Biblia, los testimonios. Ese Espíritu Santo que inspiró debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón santificado. Y ese es el que nos va a hablar nuestro deber. Porque si obedecemos al Espíritu Santo, nos dará, dice, poder, gracia y todo lo que se necesita para cumplir sus órdenes. Sus órdenes, dice, son promesas. Y el Señor actuará, dice, en el creyente y lo mantendrá, dice, firme para presentarlo, dice, sin mancha, sin arruga y sin pecado. Esa es la salvación en Cristo. El día de mañana continuaremos estudiando. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha dado y por sus palabras en esta noche. Nuestra fe pueda fortalecerse y pueda crecer cada día hasta que lleguemos a decidirnos completamente de parte de la verdad. Aunque la verdad, dice, va a causar separación. Vamos a tener que separarnos del mundo. No porque nosotros lo haremos, sino el Espíritu Santo hará ese trabajo de separarnos de todas las cosas que puedan impedir llevar nuestra vida hacia Cristo. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.